Buen día, jóvenes de cuarto bachillerato. Vamos a dar inicio al video número 2 con fecha que se está realizando, abril 27 del 2020. Física general, asignatura, texto PDF, física universitaria, autor Serge Samansky, 13ª edición. Tema, pues componentes rectangulares de un vector. Y tenemos el ejemplo 1. Recordemos que ya hicimos el inciso A en el video número 1. Esto ya se realizó. Ahí lo pueden ustedes ver, la explicación del video 1. Vamos a hacer en esta ocasión el inciso B, ¿verdad? En el cual ya tenemos aquí, por cuestión de tiempo, los datos del B. El componente M en X es 8 positivo y la componente M en Y es 4 positivo. En el anterior lo que variaba era que en Y era negativo. Entonces, pero es el mismo sistema. Dependiendo de qué valores, en qué cuadrante se encuentre, puede hacerse más fácil el procedimiento. Entonces vamos a encontrar lo que corresponde al vector M, porque tenemos las componentes. Entonces gráficamente podemos indicar acá que M es esta línea recta que estoy trazando desde el origen hasta donde coinciden los valores de 8 y, ¿verdad? Entonces aquí estaría el vector M. Muy bien, entonces vamos a mi escala, pues es de 2 en 2 y ya estamos indicando que nuestro vector M, lo voy a dejar aquí indicado. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora recordemos que lo que nos está pidiendo dice sea el ángulo θ el que forma el vector M. El que forma el vector M con el eje X positivo, o sea, este y M, ¿verdad? Pero medido en sentido antihorario a partir de ese eje. O sea que el vector tiene que ir en sentido contrario a las manecillas de reloj. Habíamos indicado que las manecillas de reloj van de izquierda a derecha en esa forma, ¿verdad? Y lo que nos están pidiendo es sentido antihorario, contrario. Entonces quiere decir que el ángulo que a mí nos están pidiendo es este ángulo de acá. Voy a dejar indicado, ¿verdad? Entonces, obtenga el ángulo θ para un vector que tiene las siguientes componentes. Entonces, como es el inciso B, ahí está indicado. Entonces vamos a proceder a encontrar la magnitud del vector. Ya sabemos que por medio de una formulita, ¿verdad?, de componentes es que vamos a poder encontrarlo. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar. Tenemos aquí nuestra formulita de componentes, una de las dos, cualquiera de las dos pueden usar. En este caso estoy usando componente en X de un vector igual a la magnitud por el coseno del ángulo. Lo que queremos encontrar es el ángulo θ. Entonces vamos a proceder, como hicimos en el video número 1, a despejar B en X. Va a ser dividido la magnitud del vector, ¿verdad? La magnitud de ese vector por el coseno del ángulo. En este caso vamos a dejar, ese coseno pasaría como coseno inverso, coseno menos 1 de esto que estamos trabajando acá. Ahora lo hice en un solo paso, el despeje de θ en el video número 1, pues realizamos paso a paso. Muy bien, entonces esto es aplicable a nuestro vector. Esta es una fórmula general. Entonces haríamos lo mismo. Nos tocaría M en X dividido, la magnitud pasa a dividir la magnitud del vector. Recuerden que esta es la magnitud. Y eso va a ser igual a, ese coseno pasa como coseno menos 1 de esto que tenemos acá, igual a θ. Entonces ahí está aplicado, ¿verdad?, el despeje de θ ya para nuestros ejercicios del vector M. Muy bien,
Pero previo a ello necesitamos encontrar m. M en x lo tenemos. Ahora lo que tenemos que encontrar es el vector m. ¿Cómo encontramos m? Como en el inciso A, encontramos m por medio de Pitágoras. Entonces en este caso sería vector m al cuadrado va a ser igual a la componente m en x al cuadrado más la componente y al cuadrado, m en y al cuadrado. Muy bien, vamos a empezar a meter valores, ¿verdad? Componente en m va a ser igual a raíz cuadrada de, también voy a de una vez a sustituir cuánto es el valor de m en x. En este caso m en x es 8 pies, lo que indica el problema, elevado al cuadrado, más cuál es el valor de y, 4 positivo, entonces sería 4 pies al cuadrado. Y procedemos a hacer esa operación para encontrar la magnitud de m. 8 al cuadrado nos va a dar 64 y 4 al cuadrado 16. Al sumar nos va a dar 80 pies al cuadrado. Entonces, para encontrar la raíz cuadrada, se van a dar cuenta que nos dio la misma magnitud que en el ejercicio inciso A. Entonces, en el inciso A, si ustedes se recordarán, ¿verdad? La raíz cuadrada de 80 nos daba 8.94. Entonces, m vale 8.94 pies. Entonces ya tenemos ahí el valor de m, ya podríamos empezar a sustituir acá para poder encontrar ese ángulo θ. Bueno, entonces vamos a trabajar esa parte. En esta oportunidad ya sustituí coseno menos 1, lo que despegamos. M en x es el valor de 8 pies, y la magnitud de m, que ya quedó dividida, es 8.94 pies, y eso nos va a dar igual al ángulo θ. Entonces procedemos a operar, pies y pies se cancelan, y lo que nos tendría que realizar es dividir 8 dividido 8.94, como lo hicimos anteriormente, y eso nos va a dar 0.89, trabajándolo con dos decimales. Entonces tendríamos coseno menos 1 o inverso de 0.89, y eso va a ser igual al ángulo θ. Y eso pues lo trabajamos también en el ejemplo anterior, y nos va a dar pues el mismo valor. Muy bien, entonces lo tenemos acá, coseno de inverso de 0.89, cabal como les había indicado, nos da el mismo ángulo que en el anterior, porque son las mismas magnitudes, lo único que cambia es la posición en los cuadrantes. Entonces sería 27.13 grados. Ahora lo que hay que verificar es de dónde a dónde está ese ángulo. Pues como el ángulo que se forma es de la horizontal con la componente, que es lo que sucedió en el inciso A. Pero como nos estaban pidiendo en sentido antihorario, en el inciso A se tuvo que realizar una operación extra, que era de 360 restarle ese ángulo que habíamos encontrado. En este caso no, en este caso nuestro ángulo cabal coincide con el ángulo entre la componente de m en x con el vector m. Entonces ese ángulo que está acá coincide, ¿verdad? Realmente con el ángulo θ que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces ya no hay que hacer ninguna operación extra. Por lo tanto, la respuesta sería lo que tenemos acá, el ángulo a encontrar solo lo pasamos a grados, minutos y segundos, serían 27 grados, veamos, 7 minutos, y son 36 segundos, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta para el inciso B, ¿verdad? Que es este ángulo que está acá, lo voy a colocar aquí, θ, el ángulo θ. Muy bien.